Un saludo a todos los que están viendo este video. Yo soy Jesús Iván García Monsalve, estudiante de sexto semestre de filosofía, y en esta ocasión vamos a hablar sobre el problema ético que veremos o que estamos viendo en la actualidad. Iniciemos. Bueno, encontramos dentro de este problema ético que se dan dos concepciones fundamentales de la ciencia ética. La primera es aquella que la considera como ciencia del fin al que debe dirigirse la conducta de los hombres y de los medios para lograr tal fin y derivar todo el fin como los medios de la naturaleza del hombre. Principalmente esta postura, esta concepción, habla del lenguaje del ideal, al que el hombre se dirige por su naturaleza y en consecuencia de la naturaleza, esencia o sustancia del hombre. Como segunda concepción tenemos aquella que la considera como la ciencia del impulso de la conducta humana e intenta derivarla con vistas a dirigir, a disciplinar la conducta misma. Esta segunda concepción ética habla de los motivos o de las causas de la conducta humana y también de las fuerzas que la determinan y pretenden atenerse al reconocimiento de los hechos. Hay que decir que la dimensión ética de la vida humana se funda en el comportamiento práctico del hombre que se expresa en juicios, actitudes y normas en su interacción social y cultural. Y lo podemos ver en su definición etimológica, porque tanto la ética como la moral, la raíz latina se define como moris, que significa costumbre. Entonces, tanto ética como moral significa lo mismo. Aunque ética y moral tengan una misma definición etimológica, debemos decir que en la parte práctica se halla algunas diferencias. Entonces tenemos que la moral se encarga precisamente de indicar cómo actuar según un grupo específico, un grupo delimitado. En cambio, la ética se pregunta sobre lo correcto de dicho actuar, sin importar el grupo, sino que establece una normatividad estándar, digámoslo así, o universal sobre la manera correcta de actuar. Otra diferencia es que la moral proporciona respuestas de actuación, es decir, propone doctrinas, normas para la conducta del hombre, para la actuación del hombre. En cambio, la ética se va a preguntar sobre lo correcto de dichas acciones, sin importar alguna creencia o algún dogmatismo o alguna norma específica, sino que ella va a ser una reflexión más amplia, más universal. Y otra diferencia que vemos es que dentro de la moral da respuesta a la pregunta ¿qué debemos hacer? En cambio, la ética da respuestas a las preguntas ¿por qué debemos hacer eso? La ética como que va a lo profundo, va a las raíces, a las causas primeras de la razón. Trata de buscar como la razón de eso que debemos hacer. Y en últimas, ¿qué es la ética? La ética precisamente no es un catálogo de normas concretas sobre el horizonte infinito de las decisiones humanas, sino es precisamente el conjunto normativo esencial, y esta palabra es clave en esta definición. Es el conjunto normativo esencial orientador, desde la cual el hombre asume sus propias
y auténticas responsabilidades en cuanto ser social, colectivo, que decide no solo por sí mismo, sino por los demás en cuanto sus actos no son puramente individuales, sino sociales. Pero este marco orientador es plural, pues depende de la ética a la cual se refiera y se remita, bien sea ya sea a una ética marxista, ya sea a una ética existencialista, o a una ética utilitaria, o a una ética que se funde en el hedonismo, o también una ética cristiana y cualquier otra forma ética que pueda manifestarse y que se tenga hoy día. Hoy día podemos contemplar ciertos modelos éticos instaurados a partir de la reflexión filosófica. En especial vamos a ver dos modelos éticos que se nos propone en la actualidad. Y uno es el teleológico, que precisamente defiende la existencia de una ley moral, natural y universal que determina lo que está bien o está mal. Y dentro de este modelo ético, pues se mueven visiones éticas como lo es el hedonismo, que busca el satisfacer sus placeres para llegar como a una realización. Está el eudemonismo, que busca precisamente el fin último que busca va a ser la felicidad plena. O también nos encontramos con el iusnaturalismo, que va a poner por encima de todas las leyes naturales como una necesidad para llegar a esa plenitud, a esa realización. Igual tenemos al utilitarismo, que va a buscar siempre como el fin en sí, ¿sí? Y no importa que tenga que utilizar para llegar a tal fin. Otro modelo ético que vemos en la actualidad es el deontológico, que es una ética del consenso, del cumplimiento del deber. Y precisamente el punto de partida de este modelo ético es el deseo y la determinación de hacer lo correcto. Y dentro de este modelo, pues tenemos dos formas de ética que son el formalismo y la ética discursiva. En el formalismo encontramos el principio kantiano, que sostiene que el valor moral de las acciones reside en el deseo y la determinación de hacer lo correcto. Y siempre eh, el ser humano que se quiera dirigir por esta forma de ética, siempre lo va a hacer bajo unos parámetros que le regularán su actuación hacia lo correcto. Y tenemos la ética discursiva, que se fundamenta precisamente en una ética del consenso, en una ética de ponerse de acuerdo con todos y sacar una conclusión que nos satisface a todos en común. Ahora veremos otro de los problemas que atañen a la actualidad, y es el problema antropológico, la pregunta sobre el hombre. Pues para dar respuesta a este problema hay que decir que el hombre, y hay que definirlo como un ser paradójico y un ser complejo. En cuanto que es un ser paradójico, es porque tiene dos actitudes. Es un ser finito, contingente y sujeto de limitaciones,
pero que al mismo tiempo también es un ser que tiene deseos y nostalgias de lo infinito y de lo trascendental, y siempre estará como en esa tendencia a superarse, a realizarse, a buscar su plenitud. En cuanto que es ser complejo, el hombre se muestra en una multitud de dimensiones en las que se revela. Entonces lo veremos desde la parte espiritual, desde la parte física, desde la parte psicológica, desde la misma dimensión moral, desde la misma dimensión emocional, instintiva. Entonces el compuesto del hombre es toda una, a veces puede decirse contrariedad de dimensiones, porque a veces unas chocan contra otras, pero el hombre debe convivir en ese también equilibrio de todas sus dimensiones. De esa forma es que se va también desarrollando en una integralidad. Bueno, para dar respuesta al problema del hombre, hemos visto que se han tenido unas cosmovisiones y encontramos en primera medida la cosmovisión religiosa, que primero es una postura judeocristiana de las tradiciones cristianas, que principalmente se basan en la fe, en una creencia concreta que es en el Dios Yahvé, un Dios que ha creado al hombre y que ha hecho al hombre como un fruto de la misma creación que fue realizada por sus manos y que salió de sus manos, pero que también salió de una nada. Y hay que decir que este hombre, desde la comisión religiosa, está hecho a imagen y semejanza de su creador. La actitud de esta cosmovisión religiosa le permite al hombre estructurar sus relaciones con el mundo sobre creencias, sentimientos y prácticas que le confieren un sentido interesante a su vida. El mecanismo fundamental de este tipo de cosmovisión, como ya lo dijimos, es la fe, y el hombre acepta un conjunto de verdades que lo sitúan en el orden de lo sobrenatural y puede someterlas o no a juicio racional y tendrá así una fe razonada o ya sea también una fe ciega. Otra cosmovisión que da respuesta al cuestionamiento del hombre es la cosmovisión científica, que se fundamenta en que el hombre es fruto del proceso evolutivo y por tanto es el culmen de este proceso. Esto lo ha llevado también a involucrarse con lo que es la ciencia. Y vemos que los grandes avances tecnológicos, el conocimiento de las condiciones fundamentales que determinan la aparición de diferentes tipos de sucesos, la liberación de temores opresivos y costumbres perjudiciales, el desarrollo de hábitos intelectuales en la mayor parte de las personas, eh, han ayudado a fundamentar críticamente las creencias tradicionales. Estos son algunos de los frutos positivos que trae este proceso evolutivo, pero también podemos ver unas consecuencias negativas, entre ellas el fenómeno del especialismo, la tecnocracia y la destructividad. El hombre debe ser consciente que en ese proceso evolutivo, en ese involucrarse con la ciencia, en donde se hace protagonista, pero también se hace objeto a veces de la propia ciencia, se encuentra con unas limitaciones.
No obstante, el hombre necesita de estas visiones, de esta cosmovisión científica, eh, porque esa perspectiva cósmica también a veces le da sentido a su vida. Es necesario, por tanto, saber acudir lo más posible a la ciencia, pero sin olvidar también las limitaciones y los peligros que puede correr el hombre al solo involucrarse con la ciencia. Otra cosmovisión es la filosófica, y es la postura de la tradición griega que intenta explicar al hombre y a su origen a partir de la mera razón. Y es que desde la mera razón y a partir de esta es cuando el hombre se pregunta por los fines y deja de hundirse en la objetividad de los mecanismos y las leyes naturales. Es cuando se cuestiona por el sentido de todo y supera la explicación para alcanzar la comprensión. Ahí el hombre está haciendo filosofía, porque el filósofo se pregunta sobre todo lo que es y tiene un sentido en la realidad. Por eso también es necesario que el hombre vaya sabiendo utilizar su razón. ¿Y por qué no hacerlo desde la reflexión filosófica? Dentro del problema actual sobre el hombre, la antropología filosófica también ha querido dar unas respuestas. Precisamente han sido dos. Una de ellas es desde la antropología noética, que concibe al espíritu, al alma, la razón como lo esencial y lo determinante del ser humano. Y esta antropología noética viene aún de sus raíces desde la Edad Antigua. Lo vemos con Sócrates, con Platón y con Aristóteles, y que proponen también sus teorías sobre el hombre. Por ejemplo, Sócrates habla sobre el conócete a ti mismo, que es el hombre que vuelve la mirada sobre sí mismo en un intento por desentrañar el sentido de su ser, esforzándose por crear una imagen de sí que le permita comprender la situación multifacética en la que se mueve y afrontar la realidad histórica en que se encuentra. Platón, que la gran pregunta de él es ¿y qué es el hombre? Y que fija su respuesta pues desde su planteamiento del dualismo, el mundo ideal, el mundo real, y dice que en el hombre pues se concibe también ese dualismo del cuerpo y del alma, y que al igual dentro del alma también se ve como cuestionado por dos partes que la integran, que es la afectiva y la apetitiva. Y esto lo explica desde el mito del carro alado, que como lo recordamos son pues dos caballos que van tirando un carruaje y que uno es blanco y el otro es negro. El blanco representa lo bueno que se esfuerza por alcanzar el mundo de la divinidad, y el negro pues es un caballo sanguinario que por el contrario se empeña por arrastrarnos siempre al mundo terrenal. Y tenemos a Aristóteles, que afirma que el hombre es un ser viviente racional y que se compone de tres dimensiones. Una ontológica, que es el ser, el hombre como un ser viviente racional; la dimensión social, que es el hombre por naturaleza un ser cívico; y la dimensión ética, que el hombre es cierta praxis, el mismo hombre, en cuanto que la praxis del hombre es la vida misma, su vida misma. Bueno, en contraposición a la anterior antropología, tenemos la antropología orética, que precisamente señala que la animalidad, el cuerpo, el instinto,
es el principio regulador de la conducta. En esto tenemos representantes como lo es Maquiavelo, Feuerbach y Marx. Por ejemplo, Maquiavelo va a hablar sobre el hombre que es malo por naturaleza. Él dice que la naturaleza humana no responde a los altos ideales propuestos por la moral, porque los hombres se rebelan en su cotidianidad, son malvados, desagradecidos, veleidosos, propensos a la simulación y al disimulo, temerosos del peligro, ansiosos de ganancias, que olvidan más rápido la muerte de su padre y la pérdida de su herencia. La visión de Feuerbach es el hombre es el Dios del hombre, ya que el hombre en sus limitaciones va proyectando o va girando en torno a él, ¿no? Y busca como una representación de esa superación en esa superación de sus limitaciones, pone una figura pues más fuerte en la que está el Dios. Entonces va a hablar que también el Dios es el mismo reflejo, proyección del hombre. En cambio, Marx dice el hombre es el conjunto de las relaciones sociales, pero frente a la propuesta histórica materialista de Marx, estas relaciones sociales se deben fundar desde la producción. Y se pregunta cómo produce y cuáles son las relaciones sociales que el hombre crea para producir los bienes materiales que satisfacen sus necesidades. Otros representantes de la antropología orética tenemos a Nietzsche, a Freud y a Skinner. Nietzsche, con su postulado del superhombre, afirma él: yo anuncio al superhombre, y desde la perspectiva de Nietzsche, el hombre es casi una nada y un ser miserable, inmundo, indeterminado, mezcla de bestialidad y humanidad, y por lo tanto se encuentra en una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre, una cuerda que está sobre el abismo. ¿Qué debe hacer el hombre? El hombre, desde la misma propuesta de la voluntad de poder, debe convertirse en superhombre. Ya no es la razón la base de los valores, sino es la fuerza, la vida y en tal sentido la animalidad lo que va a basar estos nuevos valores, esta nueva voluntad de poder. En Freud, cuyo postulado defiende que lo inconsciente es lo humano, pues él explica que la importante relación entre lo inconsciente y la reprensión se resalta dentro de la historia de la humanidad, porque es una historia de reprensión de las pulsiones instintivas y que la cultura se origina debido a la coerción y sublimación de dichas pulsiones. Ahora, con Skinner, pues que argumenta que el hombre es un cuerpo que se comporta, él va a hablar de un hombre sin subjetividad, es decir, presenta al ser humano como simple cuerpo que se comporta igual que los demás organismos y en función de ciertas condiciones ambientales y genéticas. Y finalmente debemos decir que en la historia del pensamiento antropológico, la determinación de las estructuras fundamentales del hombre conoce múltiples definiciones. El hombre como ser racional, como ser instintivo, como ser práctico transformador,
como ser cultural, como ser metafísico, como ser religioso, como ser estético, como ser trascendental, como ser en el mundo, y así sucesivamente podríamos dar una infinidad de definiciones sobre el hombre a partir ya de determinadas estructuras. Esto es para decir que la pregunta por el hombre y el problema antropológico es tan amplio que no podemos darle una definición concreta, sino que va a ser una reflexión filosófica bien amplia y más dentro de este proceso evolutivo en el que está el hombre. Van a surgir nuevas definiciones sobre el ser o sobre la pregunta por el hombre. Y ya con esto pues finalizamos y ojalá les haya gustado esta breve pero también sustanciosa exposición sobre el problema ético y el problema antropológico en la actualidad. Agradezco al Seminario Mayor Nuestra Señora del Carmen, cuyos derechos son reservados. Es una presentación hecha por Jesús Iván García Monsalve, bajo la tutoría del Padre Luis Antonio Martínez Boza, en el municipio de Restrepo, Meta. Muchísimas gracias por su atención.